El secreto de la felicidad. Guardo silencio unos segundos porque es algo impactante tan solo decirlo. Es quizá uno de los temas centrales para todo el humano. Y quizá una de las mayores preguntas que hemos tenido en toda nuestra historia, una de las mayores preguntas de todas, es ¿cuál es el secreto de la felicidad? Pasan muchas personas, horas, días, semanas, meses, años, décadas incluso, batallando y batallando y batallando en guerras internas y un no acabar de cosas que van surgiendo, de líos, de tragedias, y mientras se pregunta a uno cuál es el secreto de la felicidad, mientras uno se agita por dentro, muchas veces algo incluso que no se puede evitar en la aplastante rutina del día a día que nos impone, o que nos dice: tú no pienses en eso, tú sé productivo, tú esfuérzate. Incluso los que más se creen ese relato, aún así no pueden evitar preguntarse alguna vez: ¿cuál es el secreto de la felicidad? Por mucho que crean, mucha gente que han de estar así, pasarlo mal y si pudieran tan solo ser felices, ¿no? En lo más fondo de su corazón, ¿no?, sigue latiendo esa pregunta: ¿cuál es entonces? ¿Cuál es el secreto para algo tan maravilloso y encima estable? Porque hablamos de la felicidad, ¿no? No de estar feliz en un momento dado, no, de la felicidad. ¿Cuál es el secreto para algo tan increíble? Pues sin más dilación, voy a proceder a dar respuesta a ello. Y voy a dar leyendo la enseñanza de hoy, que como siempre vamos a leer nuestra enseñanza de hoy aquí en este maravilloso lugar que ya expliqué ayer, que fue el lugar de una grandísima revelación que tuve. Está en mi último vídeo. Ahora no voy a detenerme en eso. Pero hoy voy a ir al grano. Voy a ir directo a la respuesta. No obstante, creo que merece leer desde el principio también la enseñanza diaria. Ya en el principio te recuerdo que las enseñanzas que yo doy aquí escritas en este cuadernito siempre son cosas que yo sé. Lo central, o una de las cosas centrales del vídeo, de los vídeos siempre. Y creo que ya responde muy bien a esa pregunta. Y además desarrollaremos esta misma enseñanza e iremos profundizando en la respuesta: ¿cuál es el secreto de la felicidad?, que se puede sacar muy fácilmente de esta enseñanza que voy a leer justo ahora. Dice lo siguiente: 6 de noviembre de 2026, el día 22. 2 puntos. Muchos viven constantemente insatisfechos, cada vez más deseosos, pero lo cierto es que a más se tiene, más se desea, y a más se desea y más insatisfecho se vive. Ellos creen desear muchísimas cosas, pero cuando las tienen se dan cuenta de que no llenan el vacío que tenían.
Al contrario, entonces están aún más insatisfechos. Pero cuando uno descubre que lo único que deseamos, todos, es la perfección, y que existe, es cuando comienza a ser feliz. Y esa es la enseñanza de hoy, chicos. Esa es la enseñanza de hoy. ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Cuál es la respuesta? Entonces creo que no es difícil de deducirla. El secreto de la felicidad es nada más y nada menos que descubrir que lo único que se desea es la perfección. La perfección. O lo que es lo mismo, el sentido de la vida. Porque ya lo hemos dicho otras veces, continuamente en la sociedad se dice, no busques la perfección. Bueno, es verdad que es mejor no buscarla, pero dice, no, es como un tema tabú, ¿no? No, si tú siquiera tienes ganas, aunque sea de llegar ahí, parece ser incluso que a la perfección, parece incluso arrogante, ¿no? Porque ya no digamos ser perfecto, ¿no? Que encima tú puedas llegar a ser la perfección, o bueno, una de ellas. Lo que estás diciendo, chico, que ególatra, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser ególatra eso? ¿No es acaso la perfección, sea de nosotros o de otros, lo que deseamos todos? Si no, ¿por qué una persona que actúe bastante por el corazón es capaz incluso de entregar toda su vida, incluso aunque le tengan que rajar el cuello, lo que sea, con tal de que alguien pueda llegar a su máxima realización personal? ¿Qué ocurre? Hay casos, no todo es maldad en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué saca de beneficio esa persona? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Qué lógica hay detrás? Eso desde luego sí que no es egoísmo, ni egolatría, ni nada de eso, ¿no? Pues lo mismo. El único deseo, lo único que palpita en todos los seres vivos, en todos nosotros, todos los seres vivos, desde cualquier pajarito que esté por aquí pajareando, hasta la más pequeña hormiguita del suelo, hasta cualquier otro bicho que haya en el universo, y nosotros mismos, todos, en el fondo, deseamos lo mismo, la perfección, que en verdad es lo mismo y se entiende lo mismo por ello que por el sentido de la vida. Son lo mismo y se entiende lo mismo por lo uno que por lo otro. Cuando decimos lo uno, estamos diciendo lo otro. Cuando decimos perfección, estamos diciendo sentido de la vida. Cuando decimos sentido de la vida, estamos diciendo perfección. Pasa que cuesta muchas veces expresarlo. Bueno, mira, tenemos un acompañante por aquí. ¡Hola, gato! Pues que se va. Este no está acostumbrado a personas. O quizá voy un poco rápido porque estoy emocionado. ¡Gatito! Vente conmigo, hijo. Ven. Ven, gato. Mira, saluda a nuestros suscriptores. ¡Ay! Esto es perro Cristo, pero también los gatos son bienvenidos, ¿sabes? Un gato Cristo he encontrado por aquí. ¡Qué cochillo! Bueno, suscríbete y dale a like, ¿vale, gato? Qué cosa tan bonita. En fin, ¿por dónde iba? Lo que deseamos todos, así es. Y es eso, es lo perfecto, es que no tiene más. En verdad eso es lo más natural y lo más básico que hay, nada de ostentoso. Ah, quieres llegar a la perfección, qué ostentoso.
quieres ser mejor que alguien. No, la perfección y ser perfecto no tiene nada que ver con ser mejor que nadie. Es en todo caso una madurez, un ser muchísimo más buena persona que otros muchos, pero eso no es lo mismo que ser mejor, que ser más capaz, que estar por encima. Si enseguida alguien muestra alguna aparente señal de autoestima y lo tachamos de egoísmo o egolatría, y luego son los mismos que dicen que hay que tener mucha autoestima. Es flipante. Muchas veces es así. Entonces, ¿por dónde íbamos? Que tampoco me quiero enrollar en exceso en detalles que hoy no vienen tanto a cuento. Porque el sentido de la vida siempre está detrás. Siempre está detrás realmente. Ya hablaremos más de eso. Siempre está detrás de cualquier tema profundo. Incluso de cualquier ámbito. De todos. De todos en la vida. Todo lo que existe. Incluso sean científicos, arte. Ya hablaremos más de eso. Es algo muy tabú. ¿Por qué? Porque es la misma perfección de la que quieren que callemos la boca. ¿Y qué hay detrás de todos esos mensajes de la perfección no existe, yo no soy perfecto, nadie es perfecto como hoy, que cura de humildad? Eso no es humildad, es conformismo. ¿Sabes qué es humildad? Dios es humildad. El sentido mismo de la vida, la perfección, que eso es lo mismo que Dios, que los dioses. Estos árboles, por ejemplo, son dioses. Los árboles pueden serlo, muchos de ellos lo son. Eso lo hemos dicho a veces en esta canal, ya lo desarrollaremos. Nosotros, los seres de carne y hueso, podemos serlo también, tú, yo. Bien, pues eso, los dioses son lo más básico que hay, no lo más ostentoso, lo más sobrenatural y lo más... ¡Oh! No, son lo más básico, lo más rudimentario que existe. Entonces, esa actitud y ese mensaje de ay, no digas, no vayas a decir nunca que eres perfecto, que alguien puede ser perfecto o que tú mismo puedes ser perfecto. Yo no soy perfecto, pero si lo dijera, si yo fuera perfecto y lo dijera, no digas siquiera que puedes llegar a ser perfecto, porque no sé, parece ser que eso, que es muy ostentoso y no estás como mirando por encima del hombro, ¿no? Pero es todo lo contrario a lo ostentoso, es lo más contrario a lo ostentoso que hay. Porque lo contrario a lo ostentoso es lo básico, lo rudimentario, lo natural. Y Dios, el sentido de la vida, la perfección, es lo más natural que existe. O lo que es lo mismo, lo más simple, porque lo natural es lo simple. Eso es Dios. Y lo sé. Yo sé que Dios existe, sé cómo es Dios. En esta revelación que tuve el 14 de mayo de 2024, en que hablo en mi vídeo anterior, que quizás esté al final del vídeo, no lo sé, soy nuevo en YouTube, no sé cómo me las apañaré para estas cosas, si no, pues os metéis en el puto canal y lo miráis, ¿vale? Que también tenéis mano, con perdón. Pero, pues si queréis, si no, pues haced lo que os haga de la polla. Yo no voy a venderos aquí en plan de no, suscribíos, daros a like, sí o sí. Joder, parece la Santa Inquisición eso algunas veces, ¿no? Es que si no le das a like parece que te muerdo directamente al cuello. Bueno, yo no quiero ser así, ¿vale? Pero bueno, fijaos qué bonito. Ahí se está yendo el sol. En un momento como este, justo yéndose el sol, fue cuando tuve esa gran revelación en la que descubrí a Dios, conocí a Dios. Y se me dio el mensaje de que todos tenemos la misma vida, de que todos llegaremos a ser seres de luz en algún momento, a ser súper mega felices. Y más cosas, incluso enigmas de la física misma, se fueron revelados aquí después de un acto de perdón como nunca antes en mi encarnación había tenido, como nunca antes. Perdonando a todos aquellos que me habían hecho tantísimo daño, porque habían sido tan malos conmigo durante toda mi puta vida, desde que podía recordar. Todo lo que yo podía recordar que me había pasado, todo lo que podía recordar que me habían hecho malo, todo, con todo mi corazón. Tiré esa coraza de desconfianza hacia los demás cuando me di cuenta de que no hay nadie mejor que nadie.
o cuando al menos me di cuenta de que tenía que ser así, sí o sí. Y me di cuenta de que estaba tanto tiempo tan cegado, tan sobreprotegido en una coraza que yo me ponía, porque habían otros que eran tan malos que supuestamente eran inferiores, pero no, por malo que sea, nadie es inferior. Y me di cuenta de que no de todos somos tan maravillosos. Me di cuenta de que yo mismo he sido tan errante muchas veces, o tan aparentemente errante, que por eso mismo fueron a por mí y sufrí tanto acoso escolar, vamos, una barbaridad, mucho más que mucha gente, la verdad. Bueno, de que me hicieron, no lo sufrí tanto, eso ya depende de la persona, pero tuve un contexto y sufrí mucho. Que ojo, otros muchísimos sufren mucho, por desgracia, es algo normal hoy día. Pero yo tenía antes ese relato, ¿no? De hay que ver cuando he sufrido, cuánto tal, y me sobreprotegía como esa coraza de yo soy mejor, ¿no? Porque ellos hicieron tanto daño. Y estaba repitiendo lo mismo, diciendo que ellos eran tan malos e inferiores, mejor dicho, que ellos eran, aunque sean un poco más inferiores. Tampoco no siempre he sido tan de mirar por encima del hombro, ¿no? Pero sí me pasaba. Y era una coraza. Y que no me dejaba precisamente lanzarme con todo mi corazón a lo que había sido mi gran propósito desde prácticamente que tengo memoria, que era aprender y enseñar. Y en ese momento que me quité esa coraza de desconfianza absurda, porque hay que tener mucha desconfianza, pero eso es desconfianza absurda, una pesadísima coraza encima. Cuando me lo quité, decidí quitarme la coraza, definitivamente, dejar de huir, definitivamente, y entregarme completamente al servicio de todos, servicio a todos los seres vivos que existen, a todos los seres vivos del puto universo. Entonces tuve esa revelación de todos esos grandes secretos, mismas incluso de la física, el saber que todos tenemos la misma vida en el fondo, solo que estamos en distintos momentos, y en cada reencarnación es un gran momento, ¿no? Pero todo es una misma vida, que parece que son vidas distintas, porque son fragmentitos de ella, que todos pasaremos siendo por ser seres de luz, porque existen, y todos acabamos siendo todo, y hay muchísimo tiempo que se está, sin más de lo que podemos puto concebir. Una felicidad, además, que casi apenas se puede concebir. Muchas grandes revelaciones en un solo momento, que yo mismo había estado teorizando y que casi sabía muchas de ellas, pero aún no. Y en ese momento se me dio, Dios me lo dio, mejor dicho, uno de ellos, porque son muchos, pero son como si fueran uno solo, porque tienen una cooperación perfecta. Tienen una cooperación perfecta. No sé si alguna vez habéis oído que los hormigueros son como si fuesen una sola hormiga gigante de lo bien coordinados que van, o las abejas, por eso se dice mente colmena, ¿no? Bueno, pues los dioses, las abejas o las hormigas se quedan cortos comparado con eso. Y con el parecido que tienen, aunque también hay mucha más riqueza en diversidad en ellos, aunque parezca paradójico, pero el parecido que tienen, la cosmovisión, todos son, por tanto, al haber tanta cooperación, tanta unión y tanto parecido, como si fuesen uno solo, y por eso se empezó a decir que eran uno solo, el monoteísmo, ¿no? Tienen parte de razón tanto el politeísmo como el monoteísmo, por tanto, hay muchas personas que son dioses en el fondo, pero todos es como si fueran uno, y además son momentos distintos en una misma vida de todos. Pues aquí, 14 de mayo de 2024, tuve esa revelación y conocí a Dios, uno de esos dioses, un mismísimo ser de luz, porque sabía que estaba ahí, pero no veía ningún cuerpo que se viera a simple vista, pero lo sabía mejor incluso que como sé que aquí está la palma de mi mano. Y al igual que con todas esas certezas, eso igual había tenido más lucidez mental en mi puta vida que yo pudiera recordar.
que con esas cosas, en ese momento, más claridad que en ese momento. Y lo pude saber, estaba ahí dándome esa certeza y con un amor que me había dado, venía de su alma, pero se la había puesto en la mía. Esas certezas y ese amor venía de su alma, pero la había puesto en la mía como una semilla. Nunca había sentido tanto amor, tanta paz, que yo pudiera recordar, al menos desde que yo empecé en mis primeros momentos en el vientre de mi madre hasta ese momento, nunca había sentido tanta paz y tanta claridad como en ese momento. Me dio la vida un giro de 180 grados y eso pasó, ese conocer a Dios, esa super revelación, pasó el 14 de mayo de 2024, justo aquí. Por eso para mí, este puente en apariencia tan chusco es un mundo. Pues es muy buen reflejo de lo que es realmente lo bueno y de lo que es Dios realmente, que es lo rudimentario. Porque a esto es lo que nos recuerda este puente, ¿no? Lo más rudimentario, pero ahí se encuentra lo bueno. Y también podemos encontrar en ello la belleza. Y pues me he enrollado de nuevo en esta historia, pero creo que merecía la pena sacarle el jugo y simplemente me he inspirado a hacerlo. Pero volvamos al tema que nos concernía. Desde entonces he tenido más revelaciones. Una vez, una revelación incluso con la que tuvo aún más paz y claridad. Y fue incluso aún más reveladora, en la que pude saber incluso con una claridad increíble de nuevo que el mismo sentido de la vida existe, la perfección. Porque incluso de los seres de luz se podría llegar a dudar, se puede llegar a dudar si son perfectos, si hay perfecciones en ellos o no, realmente de lo tan perfecta que es la perfección, vaga la redundancia, ¿no? Pues existe y ahí lo vi, hace no mucho. Muchos pueden que no me crean, muchos pueden que me tomen por loco, pero yo sé lo que digo. Puede que no pueda dar pruebas a muchos, pero sé que los que se queden en este canal, que tengan constancia, al final podrán probarlo a su manera, de algún modo, muchas de estas cosas. Y que lo mismo que puede ser estar cerrado, el decir opiniones, cerrarse a que puedan fallar, pues lo mismo es, la misma cerradura de mente es pensar que cosas de estas nunca pueden ser certezas y que entonces yo soy encerrado porque no voy a decir lo contrario nunca. Claro, si lo sé, ¿cómo voy a decir lo contrario? Si es que lo sé. Entonces, por eso tampoco tengo miedo a hacer estas cosas. Sé que tiene un sentido detrás y que puede llegar a mucha gente. Entonces, el caso es que esto tiene mucha relación también con lo que estamos hablando del secreto de la felicidad y del deseo y tal y cual. Porque fue entonces cuando descubrí que existe el sentido de la vida y que a su vez la gran revelación del 14 de mayo de 2024 de la que he hablado antes sirvió de pie, ¿no?, para tener esa posterior revelación del sentido de la vida, de la perfección. Pues cuando tuve esa revelación de que existe la misma perfección con una claridad como nunca antes en mi encarnación, a partir de ese momento pude saber, o al menos no mucho después, que todo lo que se desea, tanto yo como cualquier otro ser vivo que exista, todo ese sentido mismo de la vida que es la perfección, es la plenitud, la absoluta plenitud personal. La absoluta satisfacción y claridad mental, aún más que en esas revelaciones que tuve, aún mucho más. El absoluto vivir, estar presente, aunque también hay grados distintos de absoluto vivir pero todos son en un grado sumo, en un nivel
distintas tasas, pero a un mismo nivel, sumo, máximo. Perfecto. Valga la redundancia. Entonces, pues eso, poco después de saber que existía, de descubrir que existe el sentido de la vida, la perfección, pude descubrir entonces, en base a esa revelación que había tenido, que todo lo que se desea es el sentido de la vida. Todo. Es la perfección, es lo perfecto. Todo. Y entonces es cuando comencé a ser verdaderamente feliz. Eso fue hace no mucho. Porque entonces es cuando dejas de buscar tanto y tanto y tanto y tanto. Bueno, hay distintos grados, ¿no? Algunos no tanto, pero dejas de buscar tantísimo. Porque sabes que en realidad lo único que buscas, lo único que deseas, pues eso es el sentido de la vida, punto. Ya es algo que has aprendido. Has aprendido que es así. Y ya no estás continuamente, tantas veces, ahí voy a por esto, otro, y alimentando un hambre insaciable, y que cada vez que se alimenta crece más, como leña que se echa al fuego. Cuando más tienes y acumulas más fuego de ese mismo que querías apagar, más decepción al ver que no se ha llenado ese vacío que buscabas llenar. Y entonces crece, porque hay más insatisfacción todavía con esa decepción. Y crece. Entonces quieres buscar más, pero además tienes de nuevo más todavía eso, en un ciclo, en una rueda, ¿no? Quizás esa sea la rueda del karma, que cuando llegas a saber, a descubrir que lo único que se desea es ese sentido de la vida y existe, no se detiene todavía del todo, pero ya está prácticamente muerta, queda ya muy poquita y está destinada a finalizar dentro de poco. Y cuando finaliza, ahí llegas a la plenitud. Y todo esto no ocurre si no es antes sabiendo, descubriendo que existe el sentido de la vida. Y eso a su vez, si no antes entregándose, si no antes te entregas completamente al servicio de todos y perdonas por completo todo lo que te han hecho, como me pasó a mí también. Son procesos que todos llegaremos ahí en algún momento. Y yo, además de que no sea ningún tipo de egoísmo, egolatría o mirar por encima del hombro, decir que yo esté más maduro o consciente, además de eso, además se suma que yo me queda mucho. Bueno, me queda mucho por madurar, quiero decir. Yo todavía no he llegado al sentido de la vida, aunque esté cerca. Todos lo tenemos porque existe. El tenerlo, el que se tenga, que haya un sentido de la vida, eso es que exista, simplemente. Esa perfección. Ya no hay que buscar más. ¿Sabes eso? Y entonces ya apenas buscas. Y si buscas a veces porque a veces te confundes. Te confundes y crees que lo que deseabas en otro momento era otra cosa. Pero luego recuerdas que no, que sabes que no. Son pequeñas confusiones, o porque no te atreves a reconocer que realmente es así, que yo ya lo sé, y entonces ya vives satisfecho, porque sabes que ya está, que está ahí, que existe, que se da todo lo que hayas soñado siempre, que es nada más que eso, y lo que has soñado siempre todos los seres, todos. Sí, tú también, perro. Suscríbete al canal que se llama Perro Cristo. Tú. Que sí. Que ya te he escuchado. Se ve que tiene muchos deseos insatisfechos.
La verdad que molaría con perros se suscriba a mi canal, ¿no? Eso es algo que no creo que vea, pero molaría y pegaría, la verdad. O incluso un gato como adelante. Hay que ver si habla con árboles. Con árboles que son dioses, como decíamos antes. No sé hablar con perros o gatos. Eso hay que pulirlo, ¿eh? Y pues eso. Básicamente, el secreto de la felicidad es descubrir que lo único que se desea es la perfección, el sentido de la vida. Y ocurre una aparente paradoja interesante. Y es que tener más no significa tener más cosas. No es lo mismo que tener más cosas. Los seres plenos, los dioses, que son algo tan rudimentario como este mismo arbolito de aquí, seguro que ese mismo es un dios. Está lleno el planeta de dioses, árboles. De eso hablaremos en el vídeo. Es algo tan simple y llano como eso, ¿no? Y que parece que no tiene ni conciencia, al contrario, es todo lo contrario. Pues es hiperconsciente. Nosotros es como si estuviéramos dormidos al lado de ellos, de los dioses, ¿no? Ya sean árboles de estos o... Pues el caso es que ellos, los dioses, los plenos, tienen más cosas que todos los demás, que todos los no plenos. Tienen tanto, mejor dicho, tantas cosas que es como si lo tuvieran todo. O si lo tuvieran todo, no en sentido de plenitud, no, sino en sentido de literalmente todas las cosas. En sentidos prácticos es como si fuera así. Pero aún así, son los que menos tienen. Parece una contradicción en toda regla, pero no lo es. Porque, veréis, esto es como el dinero y las cosas. No es lo mismo tener muchas cosas que se compren a ser rico, ¿no? Puede que tú tengas muchas cosas compradas, pero con así no se pueda decir de ahí, no sea cierto, ¿no? Que tú seas rico. A lo mejor al contrario, eres muy pobre. ¿Por qué? Porque a pesar de que has comprado tanto, cada cosa era tan barata que en verdad lo podías hacer como un poco de dinero y resulta que tenías muy poco dinero. Ahora resulta que alguien que tenga muchísimo dinero, a lo mejor tiene muy poquitas cosas porque ha comprado cosas súper caras. Bueno, el símil es un poco malo porque aquí parece que lo más como maduro es como si fuera a tener más dinero. No tiene nada que ver con eso, ¿vale? Es solamente una metáfora. Un poco es el rollo contrario. De hecho, aunque no significa que... No estoy diciendo que haya que tener menos dinero para ser maduro ni nada de eso, ni que todos los ricos son malos, ni nada de eso. Pero bueno, el caso es que... hago ese símil porque una misma cosa se puede desear con más intensidad. Bueno, no, mejor dicho, se puede tener con más intensidad o menos. Es como agarrar algo. Poseer es como agarrar, ¿no? Tener es poseer y poseer es como agarrar. A más agarres, más posees. A más sujeto tienes algo, más lo posees, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú puedes tener menos cosas, pero tenerlas cada una tan sujetas, poseerlas tanto, que ser mucho más posesivo que otra persona que posea muchas más cosas. Entonces tú, por tanto, posees más. Aunque poseas menos cosas, posees más. Porque tu posesión es mayor. Si sumas todas esas posesiones que tú tienes, es mayor. Entonces, aun siendo los que tienen más cosas, son los que tienen menos. Porque cada cosa la poseen poquísimo. Porque prácticamente todo lo que tienen es prestado y por tanto es prácticamente como si no lo tuvieran, aunque lo tienen. Simplemente es muy sencillo. Cuando lo tienes todo en bandeja, ¿para qué te hace falta
agarrar así, mío. Mío, mío, mío. Que no me lo quiten. ¿Para qué? Si nadie te lo va a quitar. ¿Para qué te hace falta volviendo a asimilar, agarrar tanto, sujetar tanto? Es tuyo, ya está. Entonces pues es poquísimo cada cosa, pero pues es más porque lo tienes todo. O sea, pues es más cosas, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que todos podemos intuir, ¿no? Que si posees prácticamente todo, pues eso es, vamos, es la perfección misma, eso es algo que aspirar, lo que más soñar, y es verdad. Y esa es la parte de razón que tienen los psicópatas incluso, porque en los más malos hay falsa luz, ¿no? Hay una parte de luz, pero que está mezclada con una parte de oscuridad, de falsedad, verdad mezclada con falsedad. Y esa es la parte de verdad que tienen, ¿no? Pero lo confunden, se creen que tener tantas cosas en realidad es tener más, poseer más. Y es todo lo contrario, más poseas, más malo eres y más mal estás y más... Cuanta más salud y más salud moral, cuando más bueno eres y mejor vives y más maduro eres, cuanto más cada una de esas cosas, menos posees. Así. Cada una de esas cosas son inversamente proporcional a cuánto posees. Pero eso no significa poseer menos cosas. Pero ¿qué es lo que pasa con los que poseen más, con los dioses? Pues que es como... Eso, es como tener el aire. ¿Cuánto posees el aire? Prácticamente nada, pero muchas veces se pasa por alto tanto, de manera tan absurda. O sea, si no es solo con tener el sol, con tener el aire, con tener tu respiración, puedes estar tranquilo. La propia respiración ya marca tu tranquilidad, ¿no? Y marca también, por tanto, a base de cuentagotas, como una gota que va limando una piedra poco a poco, pues va llegando poco a poco al mismo sentido de la vida, ¿no? Con la tranquilidad. Y a nosotros a refinarnos como las mejores personas posibles, como si fuera una escultura que vamos esculpiendo en piedra. Y a base de cosas tan llanas y tan simples puede ser perfectamente. Y en cambio con cosas tan lujuriosas, tan de lujo, porque es como una ilusión, ¿no? Con eso igual pues no, y eso da mucho que pensar, o que ser crítico, ¿no? Da mucho a lo que ser crítico. Es que quizás desde el principio intuyamos correctamente acerca de poseer muchas cosas, pero poseer muchas cosas no es comprar un objeto en Amazon y luego otro y otro y otro y otro, y a todos tener que buscarle un puto rincón en tu casa y cada vez limpiar más, ordenar más, gastar más. Los tienes que tener así, en una mano, metafóricamente, no el poseer tanto, un apego muy grande a eso. En cambio, ¿por qué el poseer parece que va con la mano con el aferrarse? Poseer, que como si fuera lo mismo que aferrar, que aferrarte a algo, que el apegarte a algo. No tiene nada que ver. El apego es malo, pero el poseer necesariamente no. El poseer no necesariamente, mejor dicho. Y entonces, pues volviendo al tema de fondo, cuando llegas a la felicidad es cuando menos posees, aunque también puedas poseer muchísimas cosas, más que antes incluso, pero es cuando menos posees y cuando mejor vives. Y cuando menos posees, mejor vives, una buena persona eres, más todo eso que decía, más maduro realmente. Ya simplemente has comprendido que lo tienes todo, que existe el sentido de la vida, así que ya está, ya está cumplido. Se da aquello que siempre has deseado y siempre desearás, y que todos desean, todo lo que sueñas, todo cuanto has soñado, sueñas y soñarás, se da, existe.
entonces ya puedes vivir satisfecho, ya vives satisfecho con que se da. Y entonces, por eso simplemente eres feliz. Y es ahí cuando comienzas a hacerlo y no antes, porque antes seguías ahí creyendo que no estaba, que era, o que quizás no estaba y que era algo más. Y ese algo más luego no lo era. Hay un ciclo de decepciones, de muchas decepciones así. Y por eso es ese descubrimiento de que eso es todo lo que deseamos, es el secreto de la felicidad. Y que se da eso cuando descubrimos simplemente que la vida tiene sentido. De verdad, cuando la aprendemos de verdad. Quizás justo cuando la aprendemos, o quizá algo después, no sé decirlo con tanta precisión, pero es entonces. Ahí es cuando comienzas a ser feliz. Justo en el momento que descubres que todo lo que se desea es la perfección, el sentido de la vida.